En la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, hay una expresión que deja ahí una enseñanza. Y luego en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, en las epístolas, del 1 al 4, dice Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Esta es la nueva traducción viviente. La fe viene por el oír. Sí, y lo hemos visto. La fe es la disciplina a la palabra, a la enseñanza y a la orientación de nuestro Dios. Eso es fe. A veces se reduce la fe al creer. Es que tengo fe. Y bueno, es válido también. Pero si la fe o si el creer es importante, o vaya, me queda claro que la fe es importante, me queda claro que sin fe es imposible agradar a Dios, me queda claro que sin fe es complicado empezar el día, continuar el día, sin fe, bueno, ok, está bien, ya me quedó claro, necesito fe. ¿Cómo llega la fe? ¿Cómo ocurre la fe? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo aumenta la fe? Ya sé que con fe puedes decir a esta montaña, quítate y échate al mar. Alguna dificultad complicada, bueno, la puedes enfrentar con fe. ¿Y cómo llega la fe? Bueno, la fe viene por el oír. También el miedo viene por el oír. También el desánimo viene por el oír. También algunas separaciones han venido por el oír tus propios pensamientos, porque de pronto, ¿qué es lo que escuchas? Y a veces lo primero que escuchamos no fue el radio, lo primero que escuchamos no fueron las noticias, a veces lo primero que escuchamos fueron nuestras propias voces, nuestro propio pensamiento. La batalla que gané allá afuera, primero la gané conmigo. Primero gané conmigo esa batalla y luego fui a ganarla allá afuera. Pero también al revés. La batalla que perdí allá afuera, primero la perdí conmigo. Primero la perdí aquí, donde no voy a poder, no lo voy a lograr, no está bien, ya no voy a regresar, ya no voy a volver. Fue un pensamiento que llegó ahí. Entonces la fe es algo que se acrecienta con lo que escuchas, pero también es algo que disminuye con lo que escuchas. Y te repito, la fe viene por el oír. La fidelidad, porque también fe se puede parafrasear como fidelidad. ¿Qué es fe? Pues fidelidad. Eso es la fe. Fidelidad viene por el oír. La disciplina viene por el oír. ¿Sí? Es algo que ahí está. Y es lo que habla en este personaje. La fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y cobra mucho valor, porque las personas que escribieron esto arriesgaron su vida. Nosotros tenemos mucha cotidianidad en la palabra de Dios, en la Biblia, y ahí está, ahí la tenemos, uno de los libros más escritos. O sea, se habla que a la fecha del día de hoy, se habla de más de 8,000 millones de Biblias impresas al día de hoy. Anualmente se imprimen, si mal no recuerdo, entre 180 o 200 millones se escriben de Biblias al año, que ahí siguen y ahí están, bonitas, a veces adornos, no debe ser adorno. Y los que la escribieron arriesgaron su vida. Vivimos en México, un país donde escribir de ciertos temas te expone, uno de los países donde más periodistas han muerto. Se habla de más de 160, del 2000 para acá, por ahí el número es lo que se dice, más los desaparecidos. ¿Por qué? Porque escribieron acerca de ciertos temas, incomodaron a ciertas personas y arriesgaron su vida. Y es algo que dices, bueno, ¿por qué puedo creer en ese periodista? Bueno, es que es alguien que cuando habla de esto está arriesgando su vida. Oye, es que es lo mismo. Las personas que escribieron acerca de Jesús arriesgaron su vida. Era enemigo público y era perseguido. Y los que escribieron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, arriesgaban su vida. Hablar del Señor Jesús era literal arriesgar su vida. Escribirle a la iglesia en esos años enseñanza era arriesgar su vida. Por eso creo en Él. Es palabra de Dios, sí, pero tengo la certeza que lo que hice escrito no solo fue inspirado por Dios, sino que además arriesgaron su vida para estar ahí. Esta es palabra de Dios. La fe viene por el oír, palabra de Dios. Por ahí viene la fe. Somos lo que comemos, dicen por ahí. Me parezco más un tamalito. Somos lo que comemos, somos lo que oímos. Nuestra fe es el resultado de lo que hemos escuchado. Porque hay quien tiene fe en el sistema y dice, ya no tengo fe en el sistema porque no estás en el sistema. Hay quien tiene fe en el sistema y se ha beneficiado del sistema y vive del sistema. Pues sí, bueno, el sistema en algún momento, bueno, sí te salva. Sí, nuestra fe está puesta en Dios. Y algo que escribe el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, verso 1, dice la expresión, así inicia su carta, les anunciamos al que existe desde el principio, se refiere al Señor Jesús, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído.
Lo vimos con nuestros propios oídos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es palabra de vida, Él es quien es la vida misma, nos fue revelada y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y este personaje les escribimos, les anunciamos que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. No lo que otros han visto, no lo que otros han oído, no lo que otros han tocado, lo que hemos visto y oído. Te dije ahorita, la fe viene por el oír ¿qué cosa? ¿Cómo se acrecienta nuestra fe? ¿Cómo crece nuestra fe? ¿O cómo se debilita? Porque hay caminos que hemos empezado cuando nuestra fe se ha acrecentado y hay caminos que no hemos cruzado porque la fe se ha disminuido. Cuando tú ves la historia del pueblo de Dios es muy bonita la llegada a lo que llamamos, o la Biblia llama la tierra prometida, y la conquista es muy bonita, ¿sí? Pero si tú ves la historia y esa es una línea de tiempo, te vas a dar cuenta que 40 años atrás ahí estuvieron ahí y pudieron haber entrado porque el mismo Dios que introdujo a Josué y esa generación en la tierra prometida es el mismo Dios que estuvo con Moisés o con la generación de Moisés. ¿Qué cambió? La fe. La disciplina, el creer en la palabra de Dios. Dejaron de creer en la palabra de Dios y no conquistaron. Y se levanta una generación que le dio la oportunidad a la palabra de Dios y creyó. Y es que lo único que cambia es mi capacidad de creer o mi voluntad para creer. La fe que se aumenta, la fe que disminuye. Una oración del Señor Jesús fue: auméntales la fe. Porque entendía el Señor Jesús que con fe avanzas, sin fe te detienes. Hay quien es valiente y quien es cobarde. ¿Cuál es la diferencia? Pues manos, pies, ojos, boca, ¿qué cambió? ¿Cómo fue educado? Bueno, puedes decir lo que quieras, pero para mí tiene que ver con la fe, esa fe que viene por el libro. Y tienes estos personajes que arriesgaron su vida, pero dicen, pues es que yo voy a hablar de lo que he visto, lo que he oído y lo que he tocado. Porque a veces hablamos lo que otros dicen, lo que otros ven, y porque, digo, perdón, es importante estar enterado, claro, pero a veces la red social dice lo que otros han visto, vivido y oído. Yo puedo dar testimonio y platicaba con alguien, mira, yo te puedo decir lo que yo he visto, oído y tocado, lo que yo. Nosotros, gracias a Dios, pues no hemos tenido falta de ningún bien. Hay cosas que quiero y no tengo, por supuesto, siempre va a haber, pero puedo decir y podemos decir, o sea, yo lo digo con respeto, pero a lo largo de todos estos años con ustedes, ¿qué he visto? Pues he visto que han sido librados, he visto que han sido guardados, he visto que han entrado y que han salido, que han viajado y que han regresado a casa, a abrazar a su esposa, a abrazar a sus hijos. Eso es lo que he visto que ha abierto trabajo, que han empezado negocios, que han emprendido y que ha habido para sacar adelante todos los compromisos y que no han sido avergonzados. ¿Qué hemos visto? Que no hemos sido avergonzados, que la hemos pasado difícil. Sí, en el mundo tendrás aflicción, porque las aflicciones son parte de la vida o propias de la vida o situaciones que pone el enemigo. Eso es lo que puedo decir. Pero ¿qué hemos visto? ¿O qué hemos oído? Pues hemos oído la palabra de Dios, hemos oído palabra de esperanza. A lo largo de todos estos años hemos oído palabra de esperanza, hemos oído palabra de ánimo, hemos escuchado palabra con instrucción y hemos escuchado palabra con orientación. Y cuando hemos atendido la instrucción y la orientación, hemos visto el resultado de la fe puesta en obras. Porque la fe sin obras es muerta, porque nunca se ha tratado de escuchar y creer, se ha tratado de escuchar y poner en práctica. Y si puedes creer, que padre, si no, como quiera, ponlo en práctica. Hemos escuchado palabra de disciplina, ha habido palabra de disciplina y la disciplina a veces no nos ha gustado. Hemos escuchado lo que no nos hemos disfrutado. No hemos disfrutado palabra de disciplina, pero hemos creído. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto alimento en nuestra mesa todos los días y suficiente. Hemos visto medicina a nuestro alcance. Sí, la enfermedad ha llegado, hemos visto medicina a nuestro alcance. Hemos visto el cuidado de Dios en nuestra vida. Es lo que hemos visto. ¿De qué podemos hablar? Porque podemos hablar de lo que otros han visto y lo que otros han vivido. Dice por ahí el dicho, cada quien habla como le va en la feria. Pero ¿vamos a hablar como le fue en la feria a alguien más? ¿O vamos a hablar como nos está yendo a nosotros en el camino de la fe? Ese camino que emprendimos hace tiempo, ese camino que parecía locura, ese camino que para algunos es, no hombre, ¿qué andas haciendo? Pues eso es para la señora, eso es para... ¿no? Pero ¿qué hemos visto a lo largo de todos estos años? Hemos visto que algunas puertas se han abierto y las hemos cruzado para bien de nuestra casa,
para bien de nuestra vida. Hemos visto que algunas puertas se han cerrado y pudiéramos de pronto hasta sufrir o llorar por puertas que se han cerrado, pero han sido puertas que no debemos de cruzar. Una palabra que llegó a mí hace una semana y tenía ahí: y Señor cerró la puerta, refiriéndose al arca de Noé. No fue Noé, él cerró la puerta. Aquí nadie entra, aquí nadie sale. ¿Por qué? Lo que haya sido, él decidió. Ha habido puertas que se han cerrado y puede sonar a pérdida, pero no es para pérdida, es para salvación. ¿Qué hemos visto? He visto a nuestros hijos salir y regresar, empezar escuelas y terminar escuelas. Todo ha sido reto en su momento, por mucho que minimicemos. El kinder fue reto, la primaria fue reto, la prepa, la universidad, la maestría será reto, sí será reto. ¿Y qué hemos visto? Enfrentar retos y terminar retos y no ser avergonzados. Hemos sido honrados al ver cómo nuestros hijos terminan, van y regresan a casa día a día. Hemos visto a nuestros hijos dormir en cama y verlos ahí descansando después de un día. Y eso es un tesoro, porque ¿quién no lo tiene? Y ni con todo el dinero del mundo compras que llegue el pequeño a casa y esté en casa. Ni con todo el dinero del mundo pagarías que el nieto llegue y esté ahí y lo veas descansando donde debe descansar. Es lo que hemos visto. Hemos visto la buena mano de nuestro Dios en nuestra casa, en nuestra vida. Eso es lo que hemos visto. ¿Qué hablamos? Y es lo que dice este apóstol. Les vamos a hablar y les vamos a anunciar lo que hemos visto, oído y tocado. Es una generación que habló y sí, arriesgó su vida. Nosotros no estamos arriesgando nuestra vida cuando decimos lo que hemos visto, oído y hablado. Es nuestro trabajo, es un tema de responsabilidad el testificar, el conviene que yo lo diga. ¿Qué hemos tocado? He tocado alimento. Durante todos estos años he tocado alimento y he llevado alimento a mi casa, tal vez de más, porque no ha faltado. Es lo que hemos visto, es lo que hemos tocado, es lo que hemos abrazado, porque esa es la fe puesta en obras. La fe se puede tocar, sí. Cada que abrazo a mi esposa, cada que abrazo a mis hijos, la estoy tocando. Cada que llego a mi casa y pongo la llave y entro, estoy tocando la obra de Dios en mi vida. Y no que me refiera solo a lo material, pero no puedo negar la importancia de lo material en nuestra vida. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos tocado. ¿Y de qué hablamos? Porque hablamos. A veces hablamos a solas. ¿Qué hablamos a solas? Hablamos palabras de bendición. Palabras de maldición. Y maldecir es hablar mal, y cuando esperamos lo malo, porque entiendo que hay algo malo a nuestro alrededor, pero es a nuestro alrededor, porque no es en nuestra casa, y no es el egoísmo de aquí, no, y así, no, es simplemente reconocer la realidad, la bendición de Dios en nuestra vida, el bien que no añade tristeza, porque es el bien de nuestra vida. ¿Qué hemos visto y qué hemos oído y qué hemos hablado y qué hemos tocado a lo largo de estos años o décadas? Porque yo ya pudiéramos hablar de décadas, el cuidado de Dios en nuestra vida. ¿De eso hablamos o no? Porque de pronto, para cuando acordamos, no estamos hablando de eso. Para cuando acordamos, estamos hablando de política y es importante, yo lo entiendo, estar enterados y documentados, pero al punto que nos afecta, al punto de debilitar nuestra fe, o debilitar la fe en alguien más, cuando hablamos a solas, cuando estamos con nuestros propios pensamientos, porque te dije ahorita, la primera batalla que ganamos es aquí, es la primera batalla que ganamos, o la primera batalla que perdemos, y batalla que pierdes en el corazón, batalla que pierdes allá afuera. Conquista que no logras aquí en tu propia vida, con tus propios pensamientos, donde la fe determina el decir, espérame, si Dios está conmigo. Un pasaje que hace años nos compartió Roge, ha sido para mí una constante. Isaac sembró en el desierto. Yo no soy Isaac, sembró en el desierto. Para mí fue racional, yo no soy agricultor, pero mi lógica diría que en el desierto no se siembra. Isaac sembró en el desierto y cosechó. Porque si es medio irracional que siembra en el desierto, mucho más irracional que cosecha en el desierto. Pero eso fue lo que pasó. Y él habla de lo que vio, oyó y tocó. No de lo que otros. Oye, yo puedo hablar de lo que hizo Isaac, o de lo que hizo Josué, o de lo que hizo Moisés, pero también voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Vamos a hablar de lo que hemos visto, oído y tocado con nuestras manos. Es de lo que hemos hablado. De esto hablamos. Y de esto hablamos con nuestros pensamientos, nuestros propios pensamientos, te repito, a la primera persona que escuchamos, antes de ir a buscar al consejero, te escuchaste a ti mismo. Es más, a lo mejor no buscaste al consejero porque te escuchaste a ti mismo. Te escuchaste a ti mismo y te desanimaste de ir a buscar al consejero y te perdiste el consejo porque te escuchaste a ti mismo. Y ahí te perdiste de algo. Hay cosas que no han ocurrido en nuestra vida porque de pronto hemos visto, oído o hablado esos propios pensamientos.
O hablamos de lo que otros han visto. Y yo entiendo, lo que otros han visto es verdad, porque no es mentira. ¿Qué es lo que otros han visto? Otros han visto pérdida, otros han visto muerte, otros viven en sus infiernos y hablan de sus infiernos, y hablan desde sus infiernos hablan lo que han visto, oído y tocado. Y pues sí es cierto, han visto, oído y tocado infiernos. ¿Por qué? Porque ahí es donde viven. Pero yo no voy a hablar de lo que han visto, oído y tocado desde sus infiernos. ¿Han vivido pérdidas? Sí, sí la han vivido y es trágico, no lo niego, pero pues ¿dónde estaban? ¿Dónde empezaron? Empezaron un camino que terminó en un infierno. No pensaban que era infierno, pero terminó en un infierno. Y yo empecé un camino, o empezamos un camino, que es un camino de vida. Si alguno quiere seguir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese camino que tomamos, pues es un camino que trae fruto. Y hoy vivimos vidas de bendición porque Dios nos ha guardado y librado de todo mal. La fe viene por el oír. La fortaleza viene por el oír. El ánimo viene por el oír. Para el oír, palabra de vida eterna. El oírnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y no digo que nuestros propios pensamientos, los pensamientos que han sido inspirados por Dios, los pensamientos que han sido transformados por Dios, porque ha habido pensamiento que se ha transformado, ese pensamiento que llega de parte de Dios, el yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin de los tiempos yo estoy contigo, porque ahí está. Porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pues es palabra de ánimo, y que ahí está. Y oímos palabra de fe y acrecentamos nuestra fe, porque la fe viene por el oír, porque escucharnos, reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida acrecienta nuestra fe, y escuchar a personas que han visto la obra de Dios en sus manos, escuchar los testimonios de las personas va a acrecentar nuestra fe. Pero también el miedo viene por el oír, te dije hace un momento. Y también la debilidad viene por el oír. Y ya toca el de pronto ser maduros y poner nuestra confianza en Dios y ante las verdades de otras personas, que insisto, son verdades, pero no son nuestras verdades. ¿Sí? No son nuestras verdades. Dios nos ama y nos guarda y nos libra de todo mal. Y todo lo bueno está garantizado para nuestra vida, y que desde ahí formemos a la siguiente generación. Hay una generación que llegó a lo hecho, y lo digo con cuidado, pero pues es cierto, es una generación que llegó a lo hecho y que de pronto no va a valorar no en la forma en la que valoramos nosotros. Hay cosas que valoramos porque sabemos lo que era no tenerlas, y sabemos que batallamos para conseguirlas, y sabemos lo que es importante que significa retenerlas y conservarlas. Pero nos tocó y lo valoramos, pero ese entrenamiento no lo tienen ellos. Nosotros nos entrenamos en la pobreza, o nos entrenamos desde la pobreza y desde la escasez nos entrenamos, y desde ahí venimos. Pero viene una generación que de pronto no llegó ahí, y toca enseñarlos diferentes. Yo a veces digo, voy a enseñar a mis hijos desde la pobreza, no están en pobreza. Los voy a enseñar desde la escasez, no están en escasez. Entonces, que no estoy capacitado para enseñarlos, porque lo que ellos viven yo no lo viví, pero puedo buscar la dirección y orientación de Dios, y que desde la fe, proveerles lo que yo necesito. Porque al final se trata de eso. ¿Qué transformó mi vida? La fe. ¿Qué salvaguardó mi vida? La fe. ¿Qué va a salvaguardar la vida de esta generación? Pues la fe, la manifestación de fe particular que ellos necesitan para el tiempo, momento y características que están viviendo. Y el común denominador es la fe viene por el oír. El oír la buena noticia de Cristo. Y dice San Juan en el capítulo 1, en el último verso, este es el mensaje que oímos de Jesús. Pues ¿cuál es el mensaje que hemos oído de nuestro Dios? A través de los pastores, a través de los sacerdotes, a través de los maestros, a través de los buenos amigos, buenos consejeros que han traído palabra. Pues eso es lo que oímos. Y entonces dice la expresión, les declaramos a ustedes que Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Declaramos, reconocemos, confesamos que en Él no hay oscuridad, que hay luz, que habla claridad en los momentos de oscuridad, que habla claridad, y tal vez sea la única claridad que hay, pero es suficiente para dar
el siguiente paso, porque a veces solo se trata de dar un paso, nada más uno, y con ese ya saliste del estado y condición en la que estabas y en la que te encuentras. La fe viene por el oír. Seamos nosotros los primeros que escuchamos, y que nos escuchen, que nuestros hijos, que nuestros nietos nos escuchen hablar de la luz de nuestro Dios en este mundo de oscuridad. La buena noticia acerca de Cristo. La buena noticia que hay para ellos. ¿Hay buena noticia para nuestros hijos? Sí. ¿Hay buena noticia para nuestros nietos? Sí, claro que la hay. Hay que descubrirla, que Dios no la revele. Y sí, ellos anunciaron y arriesgaron su vida anunciando lo que vieron, lo que escucharon, lo que tocaron. Y también nosotros. Vamos a hablar de lo que ellos vieron, oyeron y tocaron. Pero bueno, nosotros vimos, oímos y tocamos. Dar testimonio. A ver, mijito, siéntate para acá, tomas un café, déjame te platico. Esto que tenemos, déjame te platico como yo. Esto que somos, déjame te platico. Tú no estabas, tú todavía no nacías, pero mira, tu mamá y yo, mira, tu abuelito y yo, mira, mi hermano y yo hicimos y ahí estamos. Vamos a hablar, ¿sí? Para que valores, para que aprecies, para que tú también acrecientes la fe. Tu fe va a ser fortalecida por lo que escuches. Y me vas a escuchar a mí testificar la obra de Dios en nuestra mano. Para bien de esta generación y para salvaguardar esta generación y que salvaguarde la que viene después. Yo te las dejo para reflexión.